Laura Méndez tenía el vestido de novia colgado en la puerta del armario y un sobre sin remitente encima de la mesa de la cocina, 3 días antes de la boda más comentada del año en su círculo de amigos. Todo el mundo llevaba 18 meses diciéndole que Hugo Soler era el hombre perfecto, atento, generoso, con un trabajo brillante en consultoría internacional, siempre con el detalle justo en el momento justo. Nadie sabía que ese sobre llevaba dentro fotografías, capturas de pantalla y un nombre que Laura no había oído nunca, Elisa Bracamonte. Nadie, salvo la persona que lo había dejado esa mañana bajo su puerta, sabía que Hugo ya había hecho esto antes. 2 veces. El salón de banquetes olía a flores recién cortadas y a pintura fresca. Carla, la mejor amiga de Laura desde la universidad y también su dama de honor, revisaba la lista de invitados en una tablet mientras Laura probaba, por tercera vez esa semana, el ramo que había elegido el florista. Hugo llegó tarde, como solía, con un ramo de flores distinto para Laura y una disculpa que sonaba ensayada, una videollamada con un cliente en Singapur que se había alargado. Laura sonrió y le quitó importancia, como llevaba haciendo desde hacía meses con las llamadas, los viajes de última hora y las cenas canceladas. Su madre, sentada al fondo del salón, observaba a Hugo con una expresión que llevaba 18 meses sin cambiar, cortés, pero nunca del todo cómoda. Quiero nombrar algo antes de avanzar, porque va a ser la columna vertebral de este episodio. Existe un patrón de vínculo muy estudiado en el contexto de relaciones con parejas de rasgos narcisistas, que empieza con lo que se conoce como amor bombardeado o love bombing, una fase inicial de atención intensa, regalos, mensajes constantes, planes de futuro anunciados demasiado pronto. No es amor a primera vista. Es con frecuencia el anzuelo de un ciclo que tiene 3 fases: idealización, devaluación y descarte. Y lo insidioso de este ciclo es que la fase de idealización es real en el sentido de que se siente maravillosa. Eso es precisamente lo que hace tan difícil reconocer, meses después, que ya se ha entrado en la segunda fase. Para entender el salón hay que retroceder 18 meses. Laura acababa de salir de una relación de 7 años que terminó por desgaste, no por drama, y no buscaba nada serio. Conoció a Hugo en la boda de un compañero de trabajo. Él la hizo reír toda la noche, le pidió el número antes de irse, y a la mañana siguiente, ya le había escrito un mensaje que decía que llevaba 10 años esperando conocer a alguien como ella. En cuestión de semanas, Hugo hablaba de mudarse juntos. En 2 meses, mencionó la palabra boda por primera vez, medio en broma, mirándola a los ojos de una forma que no tenía nada de broma. Laura se lo contó a Carla entusiasmada. Carla, con más cautela, le preguntó si no le parecía todo un poco rápido. Laura respondió lo que casi todo el mundo responde en esa fase, que por fin había encontrado a alguien que no tenía miedo de comprometerse. Aquí conviene distinguir intensidad de intimidad, porque se confunden con mucha facilidad. La intimidad real se construye despacio, conociendo los defectos del otro, viéndolo en un mal día, discutiendo y reparando. La intensidad del amor bombardeado, en cambio, se construye con declaraciones grandes y gestos desproporcionados para el tiempo que se lleva conociendo a alguien. Cuando una relación avanza a una velocidad que no da tiempo a que la desconfianza sana haga su trabajo, esa desconfianza sana no desaparece, simplemente se pospone. Y suele reaparecer meses después con un nombre nuevo, el de la duda que Laura empezaba a sentir sin saber todavía por qué. 9 meses después de conocerse, algo había cambiado de forma tan gradual que Laura no habría sabido señalar el momento exacto. Ya no veía a sus amigas del trabajo entre semana, porque Hugo solía tener algún plan de última hora que parecía buena idea aceptar. Su cuenta de ahorros personal, que antes usaba para sus propios gastos, había pasado a mezclarse con una cuenta conjunta que Hugo gestionaba porque él, decía, entendía mejor de finanzas. Cuando Laura mencionaba que echaba de menos quedar más con Carla, Hugo no lo prohibía nunca. Simplemente decía que Carla parecía tener una opinión muy fuerte sobre su relación para ser alguien que apenas lo conocía, y que eso, sinceramente, le dolía un poco. Laura, sin darse cuenta, empezó a espaciar también las llamadas con Carla. Lo que describe Mateo tiene un nombre dentro de la literatura sobre control coercitivo: aislamiento progresivo. No hace falta prohibir nada de forma explícita. Basta con introducir, una y otra vez,
una duda pequeña sobre las personas que rodean a la víctima, y hacer que mantener esos vínculos cueste una fricción emocional constante. Súmale el control financiero que en este caso avanza disfrazado de organización práctica, y el resultado es una persona cada vez más dependiente, con una red de apoyo cada vez más reducida, exactamente en el momento en que más la va a necesitar. 6 semanas antes de la boda, Laura recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se presentó como Natalia Ferrer y que dijo, sin rodeos, que había estado prometida con Hugo Soler 3 años atrás, y que la boda se había cancelado 2 semanas antes de la fecha. Cuando Natalia descubrió que Hugo había vaciado buena parte de sus ahorros conjuntos para una inversión que nunca existió, Laura colgó a los pocos minutos, incómoda, convencida de que se trataba de una ex despechada. Se lo contó a Hugo esa misma noche, esperando que él se riera y le diera una explicación sencilla. Hugo no se rió. Se puso serio, dijo que Natalia tenía problemas y que llevaba años sin superar la ruptura, y cambió de tema con una rapidez que, más tarde, Laura recordaría como la primera señal que decidió no mirar de frente. Este momento merece pararse en él, porque es el punto de inflexión típico en este tipo de dinámicas, la aparición de información externa que contradice la narrativa construida durante meses. La reacción más común no es investigar, sino descartar la fuente. Y no es ingenuidad, es una consecuencia directa de haber invertido 18 meses de identidad, planes y vínculos afectivos en una historia que empezaría a desmoronarse si esa llamada fuera cierta. Cuanto mayor es la inversión, más fuerte es la resistencia a creer la señal de alarma. A esto en el estudio de las relaciones de apego traumático, se le llama a veces vínculo traumático o trauma bonding. Cuanto más cuesta emocionalmente quedarse, más difícil resulta psicológicamente irse. El sobre que Laura encontró 3 días antes de la boda no llevaba remitente. Pero sí una nota corta escrita a mano, antes de firmar nada, mira esto. Alguien que no quiere verte pasar por lo mismo que yo. Dentro había capturas de conversación entre Hugo y Elisa Bracamonte, fechadas apenas 4 meses atrás, en las que él le prometía un futuro casi con las mismas palabras que había usado con Laura. Había también documentos, una demanda civil archivada, presentada por Natalia 2 años antes, por apropiación de fondos compartidos, retirada finalmente por acuerdo extrajudicial. Y había una carta, esta sí firmada, de Ramón, el padre de Laura, que explicaba que llevaba meses sospechando de Hugo, que había contratado discretamente a un investigador privado tras la llamada de Natalia, que no se había atrevido a hablar antes por miedo a que su hija lo interpretara como un intento más de controlar su vida, y que había decidido, al fin, que prefería el riesgo de una hija enfadada al riesgo de una hija engañada frente al altar. Este tipo de gesto, una advertencia que llega justo a tiempo, pero con el peso de meses de silencio detrás, es complicado, y merece la pena no simplificarlo. Por un lado, Ramón cayó más tiempo del que a Laura le habría gustado. Por otro, actuó exactamente cuando pudo hacerlo con pruebas y no solo con una intuición que su hija ya llevaba meses descartando por sistema. Para alguien atrapado en la fase de idealización de este ciclo, un dato aislado casi nunca es suficiente. Lo que suele romper el hechizo es la acumulación, varias fuentes independientes, coincidiendo en el mismo patrón, en un momento en que ya no se puede seguir posponiendo la mirada. Laura no esperó a la boda para hablar. Esa misma noche llamó a Hugo y le pidió que fuera a su piso. Cuando él llegó, sonriente, con una bolsa de la pastelería favorita de Laura como si nada, ella puso el sobre entero sobre la mesa del salón, sin decir una palabra, y esperó. Hugo miró los papeles durante casi un minuto entero antes de hablar. Primero dijo que era todo mentira, un montaje de gente celosa de su relación. Luego, cuando Laura mencionó el nombre completo de Elisa Bracamonte, algo que no estaba en ninguna de las capturas visibles sobre la mesa, Hugo se quedó callado. Fue entonces cuando Laura, con la voz más firme de la que se creía capaz esa noche, le dijo que la boda quedaba cancelada, que no habría segunda oportunidad para explicarlo, y que si volvía a acercarse a ella o a su familia, entregaría toda la documentación a un abogado. Hugo salió del piso sin decir una palabra más, y Laura, por primera vez en semanas, durmió con la puerta cerrada con doble llave y sin remordimiento. Laura canceló la boda al día siguiente con una sola llamada al salón de banquetes y un mensaje conjunto a los invitados, sin dar explicaciones detalladas.
No publicó nada en redes, no montó ningún escándalo público, pero sí hizo dos cosas con calma y sin prisa. Entregó copia de toda la documentación a un abogado, por si Elisa o alguna futura pareja de Hugo necesitaban alguna vez esas pruebas. Y llamó a Natalia para darle las gracias y, de paso, disculparse por haberle colgado el teléfono semanas antes. Con Carla, la relación no cambió, seguía siendo la misma de siempre, aunque ahora Laura entendía mejor por qué, sin darse cuenta, se había alejado de ella durante meses. Con su padre tuvo una conversación larga y dolorosa sobre el silencio, pero también, por primera vez en años, una conversación completamente honesta. Elena, lo primero que pienso al escuchar este caso es, Laura tuvo mucha suerte de que ese sobrellegara a tiempo. ¿Qué pasa con quien no tiene un padre dispuesto a investigar, ni una Natalia dispuesta a llamar? Esa es exactamente la pregunta correcta, y la respuesta incómoda es que la suerte no debería ser el principal mecanismo de protección contra esto. Por eso el valor real de esta historia no está en el sobre que llegó a tiempo, sino en las señales que aparecieron mucho antes, la velocidad del compromiso, el aislamiento progresivo, el control financiero disfrazado de ayuda. Esas señales estuvieron ahí desde el principio, visibles, aunque Laura no tuviera todavía el marco para interpretarlas. Pero también hay que decir que Laura no fue ingenua. Tenía 33 años, una carrera sólida, amigas que la querían. ¿Cómo encaja eso con lo que nos cuentas? Encaja perfectamente y es importante decirlo alto, este patrón no depende de la inteligencia ni de la experiencia de la víctima. Depende de una manipulación diseñada, muchas veces de forma instintiva más que calculada, para activar exactamente los mecanismos de apego y compromiso que tenemos todos los seres humanos. Reducirlo a un problema de ingenuidad es, además de falso, una forma más de culpabilizar a quien ya ha sido suficientemente dañado. Entonces, ¿dirías que el verdadero giro de esta historia no es el sobre ni la lista de exparejas? El verdadero giro es que Laura tuvo al final, algo que Natalia y Elisa no tuvieron a tiempo, una red de personas dispuestas a romper el silencio, aunque les costara. Esa es, probablemente, la mejor protección que existe frente a este tipo de dinámicas, no la desconfianza generalizada hacia el amor, sino comunidades que se atreven a hablar cuando ven señales, incluso a riesgo de equivocarse. Y con esa idea os dejamos hoy. ¿Habéis vivido alguna vez una relación que empezó demasiado rápido y demasiado intensa? ¿Qué fue lo que finalmente os hizo mirar de frente las señales? Contadnos en los comentarios. Si esta historia os ha resonado, o pensáis en alguien que debería escucharla, suscribíos a El Diván Podcast y compartidla. Nos escuchamos la semana que viene, con una historia nueva.